¿Qué lo motivó a especializarse en pediatría? Le contaría que fue algo bastante peculiar, ¿no? Inicialmente, si bien es cierto, la pediatría me gustaba mucho, pero quizás había otras opciones. Y al final lo que pesó más para conseguirla o optar por la especialidad de pediatría fue el trabajar con los niños, fue el brindarles paciencia, el saber lo divertido que es tenerlos, atenderlos, ¿no? Y darles salud. Eso fue realmente lo que al final pesó más para tomar la decisión, ¿no?, de ser pediatra. ¿Cuál es el rol del pediatra en el crecimiento y desarrollo de los niños? Sabemos que los primeros 1000 días del recién nacido son los más importantes, muy al margen de si tiene o no tiene una enfermedad o si padece o no algún síntoma. Entonces es importante llevarlos porque hay cositas que los papás pueden pasar por alto, pequeños detalles, pequeños datos que nos avisan que la salud del niño no está llevándose o evolucionando de la mejor manera. Es por eso que siempre recomendamos acudir al pediatra para ver cómo está creciendo el niño, cómo está desarrollando su motor fino, su motor grueso, cómo está desarrollando su atención, cómo empieza a interrelacionarse con su entorno. Y eso a veces los papás, sobre todo cuando son primerizos, no lo hacen, ¿no? Aparte de detectar algún inicio o vicio de una enfermedad, ver cómo está creciendo el niño. Por eso es importante acudir al pediatra sin necesidad de esperar a que el niño enferme. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes que hacen los padres? Hay que tener en cuenta dos aspectos muy importantes, ¿no? Si los papás son primerizos o si los papás ya pues tienen segundo, tercer o cuarto hijo. Eso es muy importante. A los papás primerizos habitualmente les gusta consultar prácticamente por todo. Desean una guía, un consejo, ¿no?, y una orientación sobre cómo criar a sus hijos en diversos aspectos. No solamente en el aspecto básico de lo que es estado de salud o sintomatología, sino también cómo cambiarlos, cómo bañarlos, cómo alimentarlos, ¿no? Y cuáles deberían ser los signos de alarma que debería preocuparlos para poder acudir al pediatra y poder pues conseguir respuestas a las dudas que ellos tienen. ¿Qué riesgos existen cuando se postergan los controles pediátricos? Muchas veces, y ahora último, ¿no?, se ha visto con mayor intensidad, con mayor frecuencia, el detalle esto de que los niños empiezan a tener determinados avisos, determinados síntomas de que algo no está bien, ¿no? Por ejemplo, un hipotiroidismo subclínico, una falta en el crecimiento del niño, un entorno con hipoactividad, es decir, no está muy desarrollado el niño, no se relaciona con el medio ambiente, no está atento a los ruidos o a los estímulos externos. Entonces eso hace pues que los papás inicialmente no lo noten, ¿no? El pediatra sí es el que lo va a notar, ¿no? Y en ese sentido, este tipo de condiciones hacen que sea importante acudir al pediatra para poder identificar la causa, ¿no? Muy al margen de las otras causas que son pues cuando el niño está con fiebre, está con diarrea, está con tosecita, no quiere comer, ¿no? Esas cositas también hace que los papás acudan, ¿no? Pero en general, los papás primerizos son los que acuden prácticamente por todo. Pero que es importante entender que ante cualquier signo o síntoma, por más mínimo que sea, deben acudir al pediatra porque la salud del niño ahora, en estos tiempos, en pleno siglo XXI, con todo el contexto de una contaminación mundial global, ¿no?, de la aparición de muchas enfermedades, muchos virus, es importante acudir, aún así no haya pues una enfermedad prevalente o un signo que avise o que dé alerta. ¿Por qué son importantes los controles regulares? Cuando nacemos, nuestras defensas prácticamente son nulas. Si bien es cierto, el cuerpo sabe defenderse, ¿no?, sabe identificar cuáles son las causas más frecuentes de probable infección de un niño, es importante hacerle el seguimiento. ¿Por qué? Porque vemos cómo está evolucionando el desarrollo del niño. Vemos cómo está creciendo, vemos si está expuesto o no a determinados gérmenes, vemos el entorno, vemos la comunidad, vemos la ciudad en la cual el niño vive, el entorno de su casa, si hay disposición adecuada de la basura, por ejemplo, si hay presencia de animales, perro, gato, animales con pelo. Entonces, todos esos datos hacen de que el papá o la mamá, en este caso los padres, ¿no?, deban acudir continuamente, periódicamente. ¿Para qué? Para ir viendo que todos los aspectos relacionados con el crecimiento y la buena salud del niño estén evolucionando de manera adecuada. ¿Qué aspectos se evalúan en un control pediátrico? Nosotros tenemos que saber que el niño no solamente crece en longitud,
no solamente crece en masa muscular, también crece, ¿no?, en masa cerebral. También hay un crecimiento y un desarrollo, ¿no?, las funciones cerebrales superiores, por ejemplo, o en el aspecto básico de aprender a caminar, ¿no?, de aprender a pedir necesidades para evacuar, ¿no?, o para miccionar. Entonces, todos esos aspectos son los que hacen de que el niño sea pues un entorno en el cual deba trabajarse de manera integral. Y ojo, no solamente el pediatra, siempre tiene que estar todo esto de la mano de otras disciplinas como la nutrición, ¿no?, como el personal de enfermería, que también hace sus controles de crecimiento y desarrollo, ¿no?, y otras especialidades en las cuales puedan condicionar y apoyar para que el desarrollo del niño sea lo más integral posible. Es decir, no solamente el aspecto físico, no solamente vacunas, no solamente el desarrollo de los hitos del desarrollo, valga la redundancia, sino también la parte emocional. Se debe trabajar también la parte emocional y es un dato que muchos papás últimamente no lo están tomando en cuenta. Muchos papás están dedicándose básica y exclusivamente al desarrollo físico de sus niños, ¿no?, a sonreír o a sentirse bien cuando ven que sus pequeños están ganando peso o que están ganando talla, pero no ven la parte emocional del niño, no ven el desarrollo social del niño, que está contribuyendo a la aparición de otras condiciones que están empezando a ser más prevalentes últimamente en estos tiempos. Y eso es algo en lo cual no se está dando mucha atención. Nosotros como pediatras debemos trabajar todos los aspectos relacionados con el desarrollo del niño. Y algunos colegas no están viendo la parte emocional, que puede ser o pasar inadvertido, porque inicialmente no se encuentran síntomas. Pero es muy importante tenerlo en cuenta. Es muy importante trabajarlo eso. Si bien es cierto, existen las redes sociales que nos ayudan bastante en ese sentido, nos permiten trabajar bastante. Papás algunos que vienen, doctor, me he dado cuenta porque he visto en un video que ocurrió tal cosa y por eso lo traigo a mi niño porque me parece que él puede presentar una situación similar. Genial, perfecto. Pero eso debe estar de la mano siempre del pediatra, que es el que conduce, ¿no?, el desarrollo y la evaluación y los controles del niño. ¿Cuáles son los problemas más comunes en la infancia? Los más comunes, la falta de crecimiento, ¿no?, o el retardo del desarrollo. Dentro del retardo del desarrollo, falta de crecimiento, ¿no?, falta de talla, ganancia de talla, retardo del desarrollo psicomotor, ¿no?, retardo del desarrollo del habla, y de manera incidental muchas veces podemos detectar una gripecita, un broncoespasmo, ¿no?, o alguna condición pequeña que pueda estar presentándose en el niño. Pero en general, ¿no?, las enfermedades digamos así, que afectan el desarrollo del entorno, el crecimiento del niño, son las que se detectan cuando se hacen los controles o los seguimientos periódicos del niño. Mientras que aquellas enfermedades que cuando el niño está con fiebre la llevan, bueno, eso es lo que habitualmente ocurre, ¿no? Está con fiebre, voy al pediatra. Está con diarrea, está con tos, lo llevo al pediatra, ¿no? O no quiere comer, lo llevo al pediatra, ¿no? Y evitan pues el hecho de, está sano, pero vamos al pediatra a ver que nos diga qué tal está, cómo está creciendo, cómo está evolucionando su desarrollo sensorial, etcétera, ¿no? Entonces, cositas como que los papás no lo hacen tanto, lo cual debería. ¿Qué tan importantes son las vacunas? Con respecto a las vacunas, ahí hay que hacer una reflexión muy importante. Hasta hace poco salimos de una pandemia, ¿no?, la epidemia del COVID-19. ¿Qué mejor prueba del antecedente último del COVID-19 para mantener vacunados a nuestros niños? Al momento de nacer, lo dije hace un momento, no tienen las defensas necesarias, no tienen la protección adecuada. Las vacunas permiten a los niños defenderse de las principales enfermedades que hace 30, 40, 80 años eran consideradas mortales. Se diezmaba la población por estos gérmenes, entre bacterias y viruses, que contribuían a la muerte y se diezmaba la población pues de una manera tal que era considerado una desgracia, ¿no? Las vacunas son importantes, sí. Todas las vacunas que están en el Plan Nacional de Vacunación en nuestro país son importantes y todas deben ser cumplidas en estricto
o desde el punto de vista más estricto posible. Entonces la recomendación es así genere un poquito, no, bastante malestar en el papá, porque cuando empiezan las vacunas al segundo, cuarto y sexto mes, el niño, ¿qué es lo que tiene? El niño empieza a tener fiebre. He visto papás que dicen, no, yo no lo vuelvo a llevar a su siguiente vacuna porque mi hijo nunca lo he visto tan mal, decaído, ¿no? Hipoactivo, no quiere comer, está con fiebre 40, doctor. Nunca lo he visto mal, se me ha puesto pálido, empezó a vomitar, se me ha puesto mal. Y la verdad que yo no creo en las vacunas, ¿no? Yo les diría a los papás que tengan paciencia. En algunos casos, obviamente son pocos, ¿no? Muy pocos, que pueden reportarse algunos efectos colaterales, ¿no? Algunas reacciones alérgicas, pero en general, en toda la población, en todos nuestros niños, las vacunas son muy importantes y todos debemos cumplir estrictamente el calendario nacional de vacunas. ¿Cómo garantiza la Clínica Ortega una atención pediátrica segura? Acá en la clínica nosotros trabajamos de manera coordinada. Tenemos no solo el apoyo del personal de enfermería, sino también tenemos un laboratorio que nos hace seguimientos y maneja bastante bien, ¿no? La parte preventiva aguda en el caso de los pacientes que requieren, ¿no? Por ejemplo, una prueba de análisis que requiere un control de alguna imagen como una radiografía, una ecografía, etc. La clínica tiene todos los recursos para poder trabajar en ese sentido, ¿no? Y cubrir todos los aspectos de las enfermedades más prevalentes, ¿no? Somos un grupo de colegas que trabajamos de manera coordinada. ¿Para qué? Para que todo el tiempo tengamos pues cobertura o presencia del médico pediatra en las 24 horas del día. Y eso hace que ante cualquier emergencia, por ejemplo, ¿no? Siempre tengamos un pediatra, algún colega que pueda ver en el caso de que algún otro colega esté de libres o no tenga programación o esté pues de vacaciones. En ese sentido, la Clínica Ortega tiene todo eso cubierto, tiene un laboratorio de última generación con todas las pruebas que creo que ningún centro especializado las tiene, ¿no? Al menos en nuestra región, y eso pues es importante. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en los niños? Varía con las épocas del año, ¿no? Dependiendo de la época del año, cuando estamos en momentos de lluvia y frío como ahora probablemente, lo que más se ven son los procesos respiratorios. A la cabeza, infecciones por influenza, ¿no? Infecciones por virus sincitial respiratorio, son virus que afectan a nuestros niños, ¿no? Y que producen pues un cuadro caracterizado por congestión nasal, rinorrea, flemita en los pulmones, ¿no? Dificultad para comer, fiebre, ¿no? Dificultad respiratoria. Y eso es lo que se está viendo ahorita. Lo otro que se ve también, y sí también se ve durante todo el año, son las enfermedades diarreicas. Niños que vienen con episodios de diarrea asociados a náuseas, vómitos y a determinados grados de deshidratación. Algunos de ellos requieren hospitalización, otros solamente manejo en casa, pero en general esos dos son los que más se ven. En tercer lugar vienen las infecciones urinarias. Luego vienen después ya enfermedades de otros tipos, ¿no? Como por ejemplo las anemias, las parasitosis, ¿no? Que también están presentes y pueden disminuir la calidad de vida de nuestros pequeños pacientes. Eso es más o menos la epidemiología que tenemos y la cual quien habla pues ve en la consulta privada. ¿Cuáles son los mitos más comunes y cuáles ponen en riesgo la salud del niño? Por ejemplo, ¿no? Uno de los mitos, y ya lo mencionamos, que existe y que ponen en riesgo la crianza infantil es el no vacunarlos. Ese es creo yo, uno de los mitos que tenemos que derribar más porque están más metidos en la cabeza de muchos papás que piensan que las vacunas son dañinas, lo cual no es cierto. El otro detalle es pensar que a su niño, ¿no? Dándole hierbitas o tratándolo de manera casera dentro de la casa, ¿no? Van a conseguir, cuando son enfermedades graves, van a conseguir la curación o la recuperación del paciente. Esto, si bien es cierto, en casos pequeños o triviales puede dar resultado, pero cuando el papá ve o la mamá ve que el hecho de darle una hierbita o manejarlo de manera casera en casa, ¿no? Y ver que el paciente la mejora, insisten en continuar dándole esa hierbita, continuar utilizando métodos caseros, ¿no? Para curar a su niño va a lograr pues una recuperación. Entonces eso también es otro mito que debemos trabajar.
¿no? Hay bastantes mitos, como por ejemplo, ¿no? Al niño que tiene diarreíta, darle Coca-Cola para que pare la diarrea, o al niñito que está con náuseas, darle un caramelo de limón para que se le pasen las náuseas, ¿no? Entonces, todas esas cositas, por más pequeñas que parezcan, ¿no? Son considerados mitos que no tienen ningún beneficio para la salud del pequeño paciente. Entonces, eso es muy importante trabajarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no ayuda para nada al control de las enfermedades prevalentes, mucho menos, ¿no?, a la salud integral del niño. ¿Cuándo deben preocuparse los padres si su hijo tiene fiebre? La fiebre es habitualmente la primera consulta en medicina de urgencias en nuestro país y en nuestro medio, ¿no? Muchos papás, el hecho de ver a sus niños con fiebre se desesperan, lo cual es correcto, también soy padre, ¿no? Entonces es muy importante indicarles que lo primero que tienen que hacer cuando su niño tiene fiebre es bajarla. Llámese a través de medios físicos, aligerándole la ropa, proveyéndoles de un baño de agua tibia, un baño rápido, ¿no? Utilizando un poquito de alcohol que se puede poner en axilas, en cuellito, pechito, barriguita, etcétera, ¿no? O dándole pues un antipirético en casa. Eso contribuye a bajar la fiebre. Y lo segundo que debe hacer es observar si solamente fiebre o si aparece algún otro síntoma, otra enfermedad adicional. Si no hay ninguna otra enfermedad adicional o signo adicional y solamente es fiebre, y si no se repite, genial, a veces ocurre, pero hay veces en las cuales la fiebre vuelve a aparecer después de 4, 6, 8 o 10 horas, ¿no? Entonces, cuando aparece la segunda fiebre, igual, pensar en que tengo que bajarle la fiebre, ¿no? Llámese aligerándole la ropa, ¿no? Dándole pañitos de agua tibia, etcétera, bañándolo, o dándole un antipirético, es decir, un medicamento para bajar la fiebre. Pero yo tengo que pensar en que debo identificar el origen de esa fiebre. Y en ese sentido es importante y perentorio llevarlo al pediatra para que sea él, a través del examen físico exhaustivo, quien determine qué medicamento o cuál es la enfermedad que podría estar ahí incubándose y podría más adelante provocar algún deterioro en la salud del niño. Ese dato es muy importante. ¿Cómo diferenciar una gripe común de una infección que requiere mayor atención? No, esta fiebre no puede durar pues más allá de 3 o 4 días, a veces 5. En general, el niño se siente bien, el apetito no disminuye mucho, el sueño no se altera mucho, ¿no? Aparece un poco de tos, un poco de congestión nasal, y los primeros días el niño está tranquilo. Se asume que al tercer o cuarto día el niño va a mejorar. Pero si yo tengo una fiebre que es inesperadamente alta, 40 grados, el niño prácticamente no come nada, o a las justas toma un poco del pecho del seno materno, o de repente recibe un poco de líquidos, pero después está hipoactivo, la piel cambia de color, el semblante decae, las mucosas se deshidratan, ¿no? La boca está seca y aparece por ahí algún otro síntoma, como puede ser congestión nasal, pero más intenso. Puede tornarse los labios de color azul, puede estar agitado. Entonces, todas esas cositas hacen de que yo diga, no, aquí no es algo que es habitual. Esto no es normal y no va a ser normal. Sin embargo, ha habido pacientes que hemos tenido nosotros, ¿no? Con los cuales he trabajado, he atendido, y empezaron como gripes simples, pero por alguna condición de alguna alteración en el sistema inmune del niño, ¿no? O de repente en algún dato que el papá vio o no mencionó al momento de la entrevista, pueden contribuir a que se complique, desarrolle tal vez una neumonía que en algún caso requiera hospitalización. Por eso es que nosotros recomendamos siempre, 1, alimentar bien al niño, 2, tener al día sus vacunas, y 3, evitar pues factores de riesgo como consumo de dulces, consumo de alimentos de dudosa procedencia. A veces queremos o nos antojamos una hamburguesa de la esquina, nos antojamos un anticuchito de la vecina, comemos eso, bueno, nosotros como adultos quizás por un sistema inmune desarrollado y ya definido, puede afectarnos, mientras que un niño que está en proceso de desarrollo, está en proceso de crecimiento, el sistema inmune puede estar ligeramente disminuido y eso podría contribuir a ocasionarle, por ejemplo, ¿no?, una diarrea infecciosa severa con deshidratación, lo cual podría ser deleterio para él, ¿no? Mientras que otros niños sí, están bien atendidos, están bien controlados, bien alimentados, los papás siguen siempre la normativa de higiene, lavado de manos al momento de preparar los alimentos, antes y después de cambiar el pañal al bebé, hervir el biberón, si es que estuviesen usando biberón, aunque el biberón ya no debería usarse, ¿no? Está ya recomendado que no debería existir biberón, ¿ya? Pero algunos papás lo utilizan todavía y si es así, pues hervirlos bien,
mantener una higiene adecuada, utilizar alimentos frescos, evitar consumo de alimentos preparados de la calle que pueden, bueno, quién sabe cómo los preparan, con qué tipo de preparación, ¿no? Condimentos, mala calidad, alimentos malogrados, tal vez, que a veces los ponen más al fuego y aparentemente no tienen el olor a malogrado. Sin embargo, los niños se lo comen y se lo comen muy bien. Ellos no saben identificar, o al menos cuando huelen un alimento, no pueden decir esto está malogrado, ¿no? Ellos lo comen nada más. Los adultos sí podemos hacer eso. Los niños no identifican, ¿no?, el olor a malogrado, a rancio o a descompuesto que algunos alimentos puedan tener, ¿no? Incluso la leche. A veces se le prepara la leche, no la come, se la guarda, se la vuelve a calentar y eso puede condicionar pues un problema de salud en el niño. ¿Cuáles son los errores de automedicación más frecuentes? El error más frecuente al automedicar de los padres es la administración de antibióticos o la administración de algunos medicamentos, por ejemplo, como los antiespasmódicos, ¿no? Si bien es cierto, el papá debe saber y poder trabajar la parte de si está con fiebre, darle un antipirético o un medicamento para la fiebre genial. Si está con dolor de cabeza, está bien. El problema viene cuando a veces hay dolor de barriguita. Los niños habitualmente no pueden identificar y no ubican el dolor, si es arriba, abajo, derecha, izquierda, o si es muy intenso o leve o dolorosísimo, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces el papá les da un antiespasmódico y podríamos estar encubriendo una apendicitis, por ejemplo. El niño aparentemente mejora su dolor, se va a dormir, regresa a casa y después al día siguiente el niño ya con más dolor, un abdomen totalmente hinchado, ¿no?, con fiebre, con un semblante totalmente decaído y requiere pues cirugía. Muchos papás escuchan a su niño con tos, escuchan a su niño que no puede dormir, que la tos lo despierta, que es una tos con bastante secreción y lo que hacen es darle un antibiótico, habitualmente amoxicilina. Papás deben trabajar hasta la parte de manejar el dolor y la fiebre, pero con medicamentos básicos como son los analgésicos simples de primera generación. Ya cuando eso no da resultado, no deben automedicar a sus pequeños usando antibióticos o antiespasmódicos, ¿no?, sino acudir al pediatra. ¿Por qué? Porque o pueden ocasionar un problema, una complicación abdominal como una apendicitis, o en su defecto desencadenar una neumonía al utilizar mal la dosis y la posología inadecuada al momento de administrar un antibiótico. Que si bien es cierto la intención es buena, claro que sí, ¿no? Muchas veces por falta de economía, tal vez, o por falta de tiempo, lo que hacen es pues darles ellos mismos, ¿no?, el antibiótico. Entonces esto no se debe hacer porque se complica el paciente. ¿Por qué es tan importante tratar también la salud emocional del niño? Hace algún tiempo no se hablaba de este detalle, ¿no? Los pediatras antiguos se basaban exclusivamente en la salud física del pequeño paciente y se dejaban de lado los otros aspectos porque se decía pues de que no existen bebés o niños pequeños con ansiedad, ¿no?, bebés o niños pequeños con depresión. Pero el tiempo nos ha demostrado que esto no es así, ¿no? Ahora tranquilamente los niños pequeños pueden tener ansiedad, pueden tener cierto grado de depresión, pueden tener por ahí un trastorno, ¿no?, un TOC, obsesivo compulsivo en diverso grado, ¿no? Pueden tener una alteración relacionada con trastornos del espectro autista, ¿no?, o del famoso TDAH. Como está en grado variable, puede el papá no darse cuenta, incluso el pediatra puede no darse cuenta al respecto. Entonces es muy importante siempre observar al niño, ¿no?, al momento del juego, ¿no?, al momento de la alimentación, al momento de que está leyendo un libro, al momento de que está viendo la televisión, al momento que está conversando o jugando con otros niños. De esa manera el papá puede identificar algún detalle que a él le llame la atención. Para nosotros eso es suficiente, que venga y nos lo comente para poder nosotros hacer una intervención adecuada. Es decir, ver no solamente la parte física, sino también la parte emocional del niño, ¿no? Como por ejemplo aquel niño que le gusta o quiere ver, ¿no?, escenas con algo de violencia. Por ejemplo, escenas de guerras, donde se disparan armas de fuego, por ejemplo, ¿no? O aquel niño que, por ejemplo, está en el grupo familiar y de pronto de la nada se para, se levanta y dice, ¿saben qué? Familia, yo los quiero mucho, ¿no? Si bien es cierto, esto es un gesto bonito,
Es un gesto único, es un gesto pues emocionalmente interesante y muy bonito, ¿no? Pero hay que ver el contexto del momento que ocurrió. De repente estaban viendo todos una película de otro corte, no sé, de repente guerra, ciencia ficción, etcétera. Y él de pronto se para y menciona esto, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo X que se me viene a la cabeza. Entonces, esto podría ser el inicio, tal vez, de un trastorno del comportamiento. Por ejemplo, cuando ya está presente, lo que tenemos que hacer es trabajarlo, ¿no? Conversar con ellos. Ahora, otro detalle, cuando el niño se queda solo en casa, o lo mandan al nido, o se queda solo con la señora que lo cuida. Papá y mamá se van a trabajar, el niño no siente la interacción correcta como debe ser, porque o está en el nido, o está con la señora que lo cuida, y no es lo mismo, pues, tener, sin el ánimo de menospreciar a nadie, porque hay muchas personas que cuidan a ellos que lo hacen muy bien, yo me quito el sombrero, ¿no? Pero existen, siempre es importante, la presencia de mamá o de papá o de los dos en mayor medida para ayudar al entorno del niño a sentirse seguro, ¿no? En su zona segura, valga la redundancia, y le va a permitir aprender a explorar bajo la supervisión y con los consejos de los papás, ¿no? Si es un niño que para en casa solamente con la empleada, en la mañana en el nido, en la tarde con la empleada y solamente ve a papá en la noche, o a veces ni lo ve porque llega muy tarde de papá y el niño no está dormido, al día siguiente el niño se despierta y tampoco lo ve a papá porque ya se fue al trabajo. Entonces todos esos detalles deben ser siempre evaluados y deben ser siempre observados y mencionados al pediatra al momento de la consulta, porque eso a nosotros nos va a permitir darle un enfoque más integral. ¿Cómo pueden los padres identificar señales de problemas emocionales en sus hijos? Hay algunos papás que son bastante observadores, pero hay otros papás que no, definitivamente no lo van a identificar, ¿no? O a veces lo identifican y dicen, eso es normal, si he visto así, yo tengo mi otro hijo mayor, doctor, que era igualito, mi hijo mayor está normal. Puede ser, ¿no? Puede ser, yo no puedo decir lo contrario. Pero la verdad, o sea, siendo francos, no es tan sencillo y los papás, como repito, pueden pensar que un determinado comportamiento que puede condicionar un factor de riesgo para la aparición de algunas enfermedades, ellos puedan verlo como normal, como que no tiene ninguna trascendencia y que más adelante pues se va a ir reforzando, va a ir apareciendo, va a ir agrandándose, ¿no? Y cuando ya la situación está como que un poquito fuera de control, ahí es cuando los papás recién deciden acudir al pediatra, ¿no? Al especialista, indicando que han notado tal comportamiento. En verdad es un poquito difícil, quizás trabajando un poco más en la educación a los padres, ¿no? Podamos nosotros hacer que ellos sean más observadores en casa, ¿no? Para que puedan avisarnos, porque nosotros solamente vemos pues al paciente cuando lo traen a la consulta, pero los que están con el niño, los que están con el paciente son los papás, son los que ellos ven, ¿no? Por eso es que hay un dicho que dice que el mejor pediatra de un niño son los padres. ¿Por qué? Porque ellos ven a su niño mañana, tarde y noche y pueden identificar patrones diferenciados de comportamiento que los haga pensar o que nos haga pensar que puede haber algún trastorno, ¿no? Que, dicho sea de paso, se ven más y están más permanentes ahora en nuestro medio. Hace 30, 40 años donde estas cosas, pues, si bien es cierto, habían, pero nadie les prestaba la importancia necesaria, ¿no? ¿Cómo impacta el exceso de pantallas en la recreación y desarrollo de los niños? La presencia de las pantallas, llámese las tablets, los celulares, ¿no? Los videojuegos, la tele, ¿no? Impacta de manera negativa en el paciente, ¿no? Y empezamos solamente por un dato, por una característica importante. Los hiperestimula, es decir, que los concentra tanto su atención, ¿no? De repente un video, de repente un juego, ¿no? De repente los absorbe tanto que cuando uno les quita, estoy aburrido, papá, mamá, estoy aburrido, estoy aburrida, ¿no? O sea, los hiperestimuló y uno no sabe qué hacer.
Entonces ahí es cuando empiezan los comportamientos alterados, ahí es cuando viene la discusión en casa, ¿no? Si son niños un poco más grandes, 9, 10, 12 años, y si más aún el hogar es disfuncional, donde falta uno de los padres, ¿no? Empiezan a aparecer los problemas de comportamiento y viene ahí la aparición de las enfermedades del comportamiento, ¿no? O del entorno de todos estos espectros: autista, obsesivo-compulsivos y trastornos de déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué consejo le daría a los padres? En primer lugar, si vemos con respecto a lo que es las tablets, no darle a un niño las tablets sino hasta los 14 años. ¿Ya? Definitivamente 14 años. Aunque eso es variable. La Academia Americana de Pediatría inicialmente indicó que se le podía dar a los 12, ¿no? Y solamente 30 minutos. Pero ahora lo recomendable, según algunos estudios, es a partir de los 14 años. Y solamente 1 hora por día, ¿no? Y que conforme vayan creciendo puede ir aumentando pues 1 hora y media, 2 horas, hasta 2 horas y media máximo en niños un poco más grandes, ¿no? Entonces esto va a depender pues de la actitud de los papás, 1, 2, del acceso a las tablets, a los celulares, a las pantallas, ¿no? Y de la rigurosidad de los papás para manejar esto, ¿no? Muchos papás pueden ser comprensivos, no permisivos, y por el simple hecho de pensar o de creer que los están educando bien, no lo están haciendo. Lo que están haciendo es haciéndoles un daño y los están engriendo, ¿no? Y van a desarrollar comportamientos que más adelante van a contribuir a la aparición pues, de profesionales o de personas adultas con graves trastornos del comportamiento, ¿no? Con actitudes de todo tipo, desde actitudes agresivas, ¿no? Hasta actitudes con tendencia a ocultarse o no aparecer, ¿no? O a sentirse ignorados por la sociedad. Y eso puede devenir pues, en cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué considera que la Clínica Ortega es un lugar confiable? Vengo trabajando ya, si más no recuerdo, 8 o 9 años acá en la clínica, ¿no? El ambiente de trabajo es agradable. 1, 2, los resultados son confiables. Muchos resultados, por ejemplo, ¿no? En el caso del laboratorio, siempre voy a mencionar eso porque nosotros trabajamos bastante con laboratorio, muestra de heces, muestra de orina, ¿no? Radiografía tórax, ¿no? Entonces a mí personalmente me permite trabajar de una manera bastante profesional y dirigiéndome bastante a lo que es la ciencia, ¿no? No trabajar a veces con laboratorio o hacerlo de manera empírica. Si bien es cierto, puede dar buen resultado, ¿no? Nos forman a nosotros para ser más clínicos, pero el uso de los exámenes auxiliares ayuda bastante. El ambiente de trabajo ayuda bastante. Ya eso creo que para mí es fundamental en el caso de la pediatría y más aún de la Clínica Ortega, que tiene una buena organización y tiene todos pues sus aspectos definidos en ese sentido, ¿no? Para dar o brindar cobertura desde incluso antes del nacimiento, ¿no? A través del programa Baby Ortega que tenemos, hasta los 14 años que llegan ya y que cumplen y pasan a ser pues, pacientes de medicina. ¿Dónde pueden encontrarlo? ¿Y cómo pueden agendar una consulta pediátrica en Clínica Ortega? Yo estoy trabajando en la Clínica Ortega. Mi consultorio está ubicado en el 5º piso, en el 510. Ya me presentaron, soy el doctor Fernando Carrillo, médico pediatra, ¿no? Y estamos pues a su servicio.